Chicos de quinto año, muy buenas tardes. Este es un video que estamos preparando para que ustedes puedan tener una explicación más completa del tema sobre textos argumentativos. Corresponde a la semana número 13. Es un tema en el que vamos a desarrollar nuestra competencia comunicativa de comprensión de textos, pero de textos argumentativos. Entonces, y lo primero que tenemos que saber es qué es realmente un texto argumentativo. Y un texto argumentativo es aquel que expresa opiniones, expresa puntos de vista, expresa posturas respecto a un tema determinado. Nosotros podemos tener una u otra opinión. Lo importante, más que la opinión, es que éstas sean debidamente fundamentadas o sustentadas. Pero también yo puedo rebatir una opinión, o sea, yo puedo contradecir, yo puedo refutar una tesis, sea para proponer una opinión o para refutar una opinión, yo tengo que utilizar argumentos. Yo tengo que sustentar mi posición. Yo tengo que demostrar la validez o la invalidez de una idea. Esa idea corresponde a una tesis. Es decir, cada vez que yo planteo una tesis sobre un tema determinado, lo tengo que sustentar. Tengo que fundamentar esa tesis. ¿Y cómo la fundamento, cómo la sustento? La voy a respaldar con mis argumentos. ¿Y por qué es importante que yo tenga que sustentar mi tesis con argumentos? Porque de lo que se trata, el propósito, la función comunicativa, es convencer, es persuadir al público para demostrarle que lo que yo pienso es así y no de otra manera. Ese es el propósito fundamental del texto argumentativo. Convencer, persuadir de la opinión que yo estoy planteando respaldada con argumentos. Aquí los argumentos van a jugar un papel importantísimo en la medida que estos son el respaldo de la tesis que yo pretendo demostrar. ¿Dónde la voy a encontrar? ¿Dónde voy a encontrar textos de estas características? En textos periodísticos como los artículos de opinión que ya hemos trabajado en alguna oportunidad y también en textos académicos como los ensayos, las monografías, las tesis, los artículos científicos, etc. En un texto argumentativo, las preguntas de comprensión de lectura van a ir direccionadas a evaluar si realmente tú como estudiante has podido identificar los elementos fundamentales del texto argumentativo. ¿Y cuáles son los elementos fundamentales del texto argumentativo? Son tres. Son tres. Mirando nuestra diapositiva, vamos a encontrar el tema, vamos a encontrar la tesis y los argumentos. ¿De qué hablo yo en mi texto argumentativo? Ese es el tema, el asunto del cual yo hablo es el tema que yo voy a desarrollar en el texto argumentativo. La tesis es cuál es la postura, cuál es la opinión, cuál es el punto de vista que yo asumo sobre un tema determinado. Y los argumentos serán los respaldos, los sustentos de la tesis que yo estoy asumiendo. Si yo desarrollo un tema sobre el aborto, por ejemplo, ¿ya? Y voy a asumir que el aborto, ¿sí?, es un crimen. Para mí el aborto es un crimen, equivale a un crimen. Esa es mi opinión, esa es mi tesis. ¿Cómo demuestro yo, cómo persuado, cómo convenzo a los demás de que efectivamente el aborto es un crimen? Lo voy a respaldar con argumentos. Voy a tener que plantear razones que demuestren y que convenzan, obviamente, de que el aborto es un crimen. ¿Qué tipo de argumentos puedo utilizar yo? Hay muchas estrategias argumentativas, muchos recursos para argumentar. Vamos a mencionar algunos de ellos. Tenemos el argumento de autoridad. Según el argumento de autoridad, la tesis se va a respaldar
en la investigación, en los estudios que han hecho personas investigadoras del tema que yo estoy tratando, conocedoras del tema que yo estoy tratando, o puede ser una institución que conoce, es una voz autorizada del tema. Cuando digo argumento de autoridad, entonces el argumento de autoridad se refiere al respaldo de mi tesis a partir de la opinión de una persona o de una institución conocedora del tema, que han investigado, han indagado sobre el tema y eso es mi respaldo, ¿no? Por ejemplo, aquí la tesis dice, toda obra literaria revela directa o indirectamente la biografía personal del autor. Es decir, yo voy a demostrar, voy a sustentar una idea. ¿Cuál es mi idea básica? ¿Cuál es mi opinión? Que la obra literaria revela la biografía del autor. Directa o indirectamente, una obra literaria es la biografía personal del autor. ¿Cuál es el respaldo que yo utilizo para defender mi tesis? Voy a utilizar un argumento de autoridad. Pablo Neruda, en su obra Confieso que he vivido, deja en claro el estrecho vínculo entre su obra poética y sus experiencias de vida. Es decir, para demostrar que toda obra literaria refleja la biografía personal del autor, estoy respaldándome en lo que ha dicho Pablo Neruda. ¿Quién es Pablo Neruda? Es un poeta chileno. Es una celebridad del mundo poético. Es un premio Nobel de literatura. Y él dice en su obra, Confieso que he vivido, que hay una vinculación muy estrecha entre su poesía y sus experiencias de vida. Este es el respaldo que me permite demostrar a mí mi tesis. También tenemos los argumentos causales, es decir, yo voy a respaldar mi tesis basándome en causas que generan mi tesis. Por ejemplo, si mi tesis dice el Perú como destino turístico ha tenido mayor acogida a nivel mundial, ¿cómo respaldo causalmente esta tesis? Y digo, nuestro país cuenta con una gran diversidad de lugares de gran tradición histórica y cultural. Yo estoy asumiendo que el Perú es un destino turístico de acogida a nivel mundial. Es un país atractivo mundialmente. Despierta esa curiosidad, ese interés por conocerlo, turísticamente hablando. ¿Cómo lo respaldo? Con una causa. Y eso sucede, ¿por qué? Porque es un gran impacto o porque es un destino turístico atractivo. ¿Por qué? Porque cuenta con diversidad de lugares de gran tradición histórica y cultural. Esta causa respalda mi tesis. Tenemos también los argumentos empíricos. Cuando hablamos de argumentos empíricos, estamos hablando de los argumentos basados en casos concretos, en ejemplos concretos, que van a respaldar lo que yo digo. Si yo digo, por ejemplo, asumo como tesis que el fomento de la educación y la tecnología es un factor fundamental en el desarrollo económico de los pueblos. Yo estoy asumiendo y voy a demostrar que fomentando la educación y la tecnología desarrollan económicamente los pueblos. ¿Cómo lo respaldo? Me baso en un caso concreto, en un ejemplo concreto de lo que pasó en Japón. Y digo, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón invirtió grandes, ingentes, bastante recursos en educación y tecnología y obtuvo excelentes logros a nivel económico. O sea, yo voy a demostrar mi tesis apoyándome en un caso concreto. ¿Qué pasó en Japón? Japón invirtió en educación, Japón invirtió en tecnología y económicamente son una gran potencia mundial. Con ese respaldo, entonces, estoy sustentando mi tesis. Y también tenemos los argumentos analógicos. Analógico significa que yo me voy a respaldar mi tesis basado en analogías, basado en comparaciones. ¿Por qué? Porque voy a encontrar cierta similitud entre lo que yo estoy asumiendo con lo que pasa en otro aspecto o en otro ámbito de la realidad. Por ejemplo, digo las estrategias
diseñadas por los gerentes, son esenciales en el éxito o fracaso de las empresas. Esa es mi tesis. Yo voy a demostrar que las estrategias que diseña un gerente son vitales en el éxito o fracaso de una empresa. Son determinantes. Las decisiones que tome estratégicamente un gerente serán para el éxito o el fracaso de una empresa. Eso lo digo como tesis y lo voy a sustentar haciendo una analogía con lo que sucede en la guerra. Así como en el campo empresarial, las decisiones estratégicas del gerente son determinantes para el éxito o fracaso de esta empresa, en la guerra sucede lo mismo. El general, las decisiones estratégicas, las tácticas de guerra que tome este general será determinante para la victoria o la derrota del ejército al cual está el mando. Entonces dice mi argumento, no basta tener buenos soldados y buenas armas. En la guerra por el mercado, la comparación, el escenario bélico con el mercado laboral, es central el papel que juegan los generales de la administración en el estudio de los enemigos reales y potenciales y consecuentemente en la implementación de las mejores estrategias. Así como el general, el militar en el campo de la guerra es estratégico porque quiere ganar, lo mismo tiene que hacer un gerente en la empresa porque tiene que tener éxito para la empresa. Entonces, estoy haciendo una comparación entre la función determinante de un general en la guerra con la función determinante, las decisiones estratégicas de un gerente en una empresa. Esas son algunas de los recursos argumentativos que podemos utilizar. Autoridad, podemos utilizar los datos empíricos, las analogías, causales, etc. Todo esto lo aterrizamos en este texto. Quiero que observen y que podamos leer este texto. Ustedes van a notar aquí en este texto que estoy utilizando 1, 2, 3, 4 colores. 4 colores diferentes. Tenemos el color verde, tenemos el color rojo, tenemos el color marrón y el color negro. ¿Por qué creen ustedes que estoy utilizando 4 colores diferentes? Porque esta es una explicación y quiero que me entiendas lo que te quiero transmitir. Entonces, esto que está marcado corresponde a los elementos del texto argumentativo. ¿Cuáles hemos dicho que son los elementos básicos del texto argumentativo en el ámbito de la comprensión lectora? Tema, tesis y argumentos. Esos 3 elementos no pueden faltar en un texto argumentativo. Vamos a leer el texto. El escepticismo es muy poderoso atacando la fe ingenua en la verdad de la experiencia sensible. Para cualquier hombre, el mundo es ese conjunto de objetos que tienen colores, formas, tamaños y emite sonidos y son blandos o duros, perfumados, fríos o calientes. Espontáneamente, el hombre cree que el conocimiento sensible es objetivo y está seguro que el mundo externo es tal como la percepción lo presenta. Por este motivo, se dice que es un realista ingenuo. Este realismo ingenuo, la confianza dogmática en la objetividad del conocimiento sensible, no resiste los argumentos escépticos. Por poco que meditemos en nuestra experiencia, nos daremos cuenta que los datos de los sentidos son muy imprecisos y variables y que las cosas presentan diversas apariencias según las circunstancias en que las percibimos. Muchas veces creemos, por ejemplo, que un objeto es realmente de color verde oscuro, pues lo hemos visto así en una determinada oportunidad. Pero al variar la iluminación, la distancia o cualquier otra circunstancia, recibimos una impresión diferente de él. ¿Cuál de estas sensaciones es la objetiva? Parece difícil poder establecerlo. De otro lado, frecuentemente somos víctimas de ilusiones y aún de alucinaciones que nos muestran cuán engañosa es la percepción. La percepción está, pues, sujeta a cambios constantes y no es buena garantía de la realidad de las cosas. Fíjate que desde el inicio hasta el final
se repite la palabra escepticismo, la palabra escépticos y el realismo ingenuo o realista ingenuo. Es que el texto empieza diciendo que el escepticismo es muy poderoso, es una doctrina, una postura filosófica, atacando la fe ingenua, acá está nuevamente la palabra ingenua, en la verdad de la experiencia sensible, o sea, la experiencia, la verdad de la experiencia a partir de los sentidos. Para cualquier hombre común y corriente, que no es filósofo, el mundo es ese conjunto de objetos que tienen colores, formas, tamaños. Muy bien, y tienen sus características perceptibles. Espontáneamente el hombre cree que ese conocimiento sensible es objetivo, o sea, es real. Y está seguro que lo que percibe del mundo es tal como la percepción lo presenta. O sea, si yo veo, por ejemplo, veo esta computadora, entonces mi percepción me dice que esta computadora es así. Pero ¿quién me garantiza que la computadora es lo que yo realmente estoy percibiendo? ¿O es algo más que no puedo ver? Esa es un poco la idea. Por este motivo, se dice que es un realista ingenuo. O sea, si yo creo que lo que estoy viendo es solamente una computadora y nada más que eso, soy un realista ingenuo. O sea, yo creo que lo que veo es toda la realidad. Este realismo ingenuo, que es la confianza absoluta, dogmática, en la objetividad del conocimiento sensible, no resiste los argumentos escépticos. O sea, los escépticos o el escepticismo es una postura filosófica que está en contra del realismo ingenuo. Mientras que el realismo ingenuo asume que la objetividad del conocimiento sensible es posible, ¿qué dicen los escépticos? Ellos dicen, esta confianza en la objetividad del conocimiento sensible no resiste los argumentos escépticos. Hay un cuestionamiento, hay una crítica al realismo ingenuo. Es ingenuo pensar en la objetividad del conocimiento sensible. Es decir, creer que el conocimiento, que lo que percibimos es objetivo y que el mundo externo es tal como lo percibimos. Los escépticos van a demostrar que esto no es verdad, que no es posible, y esa es la tesis. El tema tiene que ver con esta crítica, con este cuestionamiento al realismo ingenuo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo van a plantear o proponer su postura? Es que la confianza en la objetividad del conocimiento sensible no resiste argumentos escépticos. En otras palabras, lo que está diciendo es que la objetividad del conocimiento sensible no es real, que el conocimiento sensible no es seguro. ¿Cuáles son los argumentos que proponen o sustentan o respaldan los escépticos para demostrar que los realistas son ingenuos? Primero, que los datos de los sentidos son muy imprecisos y variables y que las cosas presentan diversas apariencias según las circunstancias en las que las percibimos. Y luego, mira, va a explicar ese argumento. Esos son ya los argumentos secundarios. Dice, por ejemplo, vamos a explicar ahora con ejemplos. Esos son los argumentos empíricos. Y mira lo que dice luego. De otro lado, o sea, otro argumento. De otro lado, frecuentemente somos víctimas de ilusiones y aún de alucinaciones que nos muestran cuán engañosa es la percepción. Entonces, si los datos de los sentidos son imprecisos y son variables, entonces no todo lo que percibimos es real o exacto. Primer argumento. Segundo argumento, no todo lo que vemos es real, porque a veces vemos producto de ilusiones o de alucinaciones, y eso nos muestra una realidad que no corresponde. Entonces, estoy utilizando dos argumentos causales, ¿ya? Dos argumentos causales para respaldar mi tesis. El esquema sintetiza todo lo que estoy explicando. El tema es la crítica del escepticismo al realismo ingenuo. La tesis es que el conocimiento sensorial, o sea, el conocimiento a través de los sentidos, no es objetivo, y lo demuestro diciendo con mi argumento 1, los datos que ofrecen los sentidos son imprecisos y variables. 2, las personas pueden experimentar ilusiones y alucinaciones que distorsionan la realidad.
Para concluir esta parte, en este texto argumentativo tenemos un tema, tesis y argumentos. En la guía práctica, tú vas a encontrar esto y tú vas a tener que reconocer los elementos del texto argumentativo. Te sugiero que utilices un subrayado de colores diferentes o resaltados diferentes y antes de responder las preguntas que te propongo, yo quiero que me identifiques en el texto mismo cuál es el tema, cuál es la tesis y cuáles son los argumentos que el autor propone para respaldar su tesis. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos a ver aquí universidades como San Marcos, universidades como Católica, están proponiendo este tipo de texto argumentativo, que son los textos contrapuestos o también llamados textos tipo debate o de formato múltiple. ¿En qué consiste? Mira, hemos visto un texto argumentativo, una tesis y sus respectivos argumentos. Cuando hablamos de texto tipo debate, le agregamos lo siguiente. Tenemos dos tesis. Una generalmente es a favor del tema y la otra es una postura en contra del tema. Entonces, en el texto tipo debate, que es una modalidad del texto argumentativo, encontramos un tema común, dos personajes que debaten, discuten sobre el mismo tema. Por eso se le llama tipo debate. Debaten sobre el mismo tema. Cada uno tiene una postura, un punto de vista, una opinión diferente a la otra. Y cada uno respalda su opinión con sus respectivos argumentos. Cada una sustenta su punto de vista con sus respectivos argumentos. Entonces, en este tipo de texto, tipo debate, voy a encontrar un tema común, dos tesis, y cada tesis con sus respectivos respaldos o argumentos. Ese es el texto tipo debate. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo resolver o cómo enfrentar este tipo de texto? Primero hay que leer analíticamente para identificar el tema común. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Punto de partida, ¿de qué hablan ambos personajes? ¿Cuál es el tema común? Luego voy a identificar la postura de cada autor, es decir, cuál es la tesis respecto al tema que plantea o propone cada autor. Y aplico ahí, repito, un tipo de subrayado o resaltado. Y tercero, identifico los argumentos que sustentan cada postura, cada opinión, cada tesis. Y aplico otro tipo de subrayado o resaltado. Yo te he recomendado que sea con colores diferentes. Aquí tenemos un ejemplo de texto tipo debate o formato múltiple. Hay dos párrafos que corresponden a dos personajes diferentes, Lucianita y Viviana. Lucianita y Viviana discuten sobre el mismo tema, pero cada una tiene una tesis diferente y tiene argumentos que respaldan su respectiva tesis. Lucianita dice, desde todo punto de vista, la televisión es perjudicial para los niños. La mayoría de sus programas están cargados de violencia que fomentan la agresividad y los malos hábitos. Asimismo, la televisión emite mensajes sumamente sencillos y que exigen muy poco razonamiento de los niños. Es decir, todo está dicho con las imágenes, no hay nada que pensar. Viviana dice, mi estimada Luciana, discrepo con tu punto de vista. Discrepo significa no estoy de acuerdo con tu punto de vista. Estoy teniendo un punto de vista contrario al tuyo. Yo tengo una opinión totalmente diferente al tuyo. En primer lugar, no creo que sea la violencia, sino los temas educativos los que predominan en los programas destinados para niños. Es verdad que algunos programas son violentos, pero son la excepción. De otro lado, si bien en las imágenes son sencillas, los programas de televisión ofrecen temas motivadores e importantes de conversación que los padres pueden utilizar de manera adecuada para educar a sus hijos.
A ver, si nos damos cuenta, tanto Lucianita como Viviana desarrollan el mismo tema. ¿Sobre qué hablan? Sobre la televisión para los niños, sobre los programas de televisión para los niños o programas infantiles. Las dos hablan de lo mismo, pero ¿qué piensan ambas sobre los programas infantiles? ¿Piensan lo mismo o piensan diferente? Muy bien, piensan diferente. Lucianita dice que la televisión infantil es perjudicial, o sea, es negativa. Ella tiene una valoración en contra de la televisión, en contra de los programas infantiles. En cambio, Viviana, cuando dice discrepo con tu punto de vista, lo que está diciendo es, yo pienso que la televisión es positiva, es beneficiosa para los niños. ¿Te das cuenta? Cada una tiene su propia tesis, pero el tema es el mismo, los programas infantiles de la televisión. ¿Cómo sustenta Lucianita su punto de vista negativo sobre la televisión? Para ella, la televisión es perjudicial. Primer argumento, la mayoría de sus programas están cargados de violencia que fomentan la agresividad y los malos hábitos. Ahí está el argumento resaltado con azul. Asimismo, otro argumento, estos conectores o marcadores textuales sirven para ello, dice que estos programas exigen muy poco razonamiento por parte de los niños. Y luego explica, es decir, esto quiere decir que están dicho todo con imágenes y no hay nada que pensar. Esos son los dos argumentos que utiliza Lucianita. Viviana, obviamente, piensa lo contrario, por eso dice discrepo. ¿Qué piensa Viviana? Mira lo que dice el marcador. En primer lugar, no creo que sea la violencia, sino los temas educativos los que predominan en los programas destinados para niños. Mientras Lucianita piensa, asume y respalda su tesis así, que los programas, la mayoría son violentos, Viviana dice que no, que la mayoría son temas educativos. Y si hay violencia, son excepciones, no son la mayoría, son minoría. De otro lado, otro marcador textual que cumple perfectamente su función comunicativa, de otro lado, dice que la televisión ofrece temas motivadores e importantes de conversación que los padres bien podrían utilizar para educar a sus hijos. Entonces, fíjate que Viviana también respalda y demuestra que la televisión, los programas infantiles para niños son positivos, que los programas infantiles son beneficiosos o positivos para los niños. Lo que tenemos entonces es este cuadro. En este cuadro estamos sintetizando todo. Tanto Luciana como Viviana hablan del mismo tema, los programas infantiles. ¿Cuál es la tesis de Luciana respecto a los programas infantiles en la televisión que son perjudiciales para los niños? ¿Cuáles son sus argumentos? Promueve la violencia, la agresividad y no fomentan el razonamiento en los niños. Por su lado, por su parte, acá viene la contraparte, por eso también se le llama textos contrapuestos. Viviana dice que los programas de televisión son beneficiosos para los niños. ¿Cuáles son los argumentos que respaldan este punto de vista? El predominio de los temas educativos y los temas motivadores para generar espacios de diálogo con los padres. Entonces te das cuenta que es el mismo tema, tesis opuestas o contrapuestas y cada una respaldada con sus respectivos argumentos. Ahora, para terminar, a pesar de que tienen tesis opuestas, argumentos que respaldan pertinentemente sus tesis, las respectivas tesis, ¿habrá algún punto de coincidencia entre ambas? Ah, muy bien. Por supuesto que hay una especie de convergencia o coincidencia en lo que ellas piensan. Ambas están de acuerdo que en la televisión hay violencia, que hay programas que son cargados de violencia. Lo dice Luciana y lo dice también Viviana. La diferencia es que para Luciana la violencia está presente en la mayoría de programas, en cambio para Viviana la violencia está presente en pocos programas que son la excepción, pero coinciden en que la violencia está presente en los programas para los niños, los programas que emiten la televisión. Muy bien, chicos, entonces esa ha sido la explicación muy sucinta del
nuestro tema. Cuando vayan a su guía, ¿ya? Cuando vayan a su guía, es esta la guía, ¿sí? Cuando vayan a su guía, yo quiero que desarrollen su guía, ¿sí? Y estoy empezando la guía en el bloque 1, los estoy invitando a que observen un videíto de 4 minutitos y que luego de haber observado ese videíto puedan responder estas 4 preguntas que yo estoy proponiendo respecto a la observación del video. Y luego en el bloque 2 vamos a ir, mira lo que nos plantean, nos dan un texto argumentativo, texto 1, cuál es la tesis, argumentos, el tema, texto 2 igualito, tema, tesis, argumentos, y en el bloque 3 me dan un texto múltiple o tipo debate para responder las preguntas respectivas. Y como dice finalmente aquí el texto, con esta actividad estamos desarrollando tu pensamiento crítico. Si tienes dificultades, no dudes en llamar a tus profesores. A mí me encuentras a través del WhatsApp, estamos trabajando vía Zoom y también en el Google Classroom. Ahí vamos a colgar esta clase también. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su atención y sigamos adelante. Nuestros aprendizajes los vamos a ir desarrollando poco a poco. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo hasta una